Política, donde habló sobre los peligros de la falta de unidad. Ese fue el antecedente visible de su incorporación a los Guadalupes, grupo clandestino que espiaba los movimientos del ejército realista y tejía redes con los insurgentes por medio de correspondencia secreta. Leona inventó códigos para encriptar los mensajes y seudónimos literarios para proteger la identidad de sus compañeros de lucha. Su compromiso era tal que no dudó en utilizar su propia fortuna para respaldar la causa independentista, financiando la fabricación de armas y pertrechos y la tinta y papel de periódicos insurgentes como El Ilustrador Americano. Pero la audacia conlleva riesgos. En 1813, su mensajero fue descubierto con cartas comprometedoras y bajo presión la delató. Leona fue capturada y acusada de fomentar la insurgencia y de traición al rey, a la patria y a la religión. Su tío Agustín Pomposo, hombre leal al virrey, intentó salvarla obteniendo para ella un indulto, pero Leona lo rechazó y fue encerrada en el colegio de San Miguel de Belén, donde se negó rotundamente a delatar a sus compañeros guadalupes durante los interrogatorios. Con la ayuda de los insurgentes, logró una fuga que resonó en las publicaciones de la Ciudad de México. Leona llegó hasta Oaxaca, donde se unió al movimiento de José María Morelos. Consciente del papel crucial de Leona en el apoyo a la independencia, el entonces virrey Calleja ordenó la confiscación y remate de todos sus bienes en ese año. Otro indulto le fue ofrecido en 1815, pero fiel a sus convicciones, lo rechazó. En 1818 fue aprehendida una vez más y recibió la oferta de un indulto para ella y su esposo, con la condición de que se exiliaran en España. Esa vez, en consideración al reciente nacimiento de su primera hija, Leona decidió aceptarlo. Sin embargo, por la condición de miseria de su familia, el viaje a España fue imposible y permanecieron en México. El Congreso de Chilpancingo la designó benemérita de la patria y José Joaquín Fernández de Lizardi hizo elogios públicos sobre su carácter y compromiso con la insurgencia. En 1821 la independencia se consumó. A Leona, como reconocimiento a sus sacrificios y en compensación por sus bienes confiscados en 1813, se le otorgaron una hacienda y una casa. Luego se alejó de la vida pública, pero se mantuvo atenta y activa a las necesidades de la nación, como ocurrió durante la invasión de los franceses en 1838, cuando Leona y su esposo dispusieron caballos y maíz para ayudar a la resistencia mexicana. Leona Vicario falleció el 21 de agosto de 1842. El entonces presidente Antonio López de Santa Anna decretó que se le hicieran funerales de Estado y el Congreso le nombró Madre Benemérita y Dulcísima de la Patria. Su vida y su lucha resuenan hasta nuestros días como una inspiradora mezcla de inteligencia, convicción y valentía, junto a nombres como los de Josefa Ortiz, Carmen Camacho y María Fermina Rivera. ¿Qué ideales nos inspiran hoy con la intensidad que inspiró la causa de Leona Vicario? ¿Qué luchas estamos dispuestos a librar por construir la historia que anhelamos? Maciosare. Esta cápsula es de Arturo Campos, historiador y narrador oral. Y como ustedes vieron, vamos a conversar sobre un personaje central de nuestra historia, que es Leona Vicario. Ya la cápsula nos dio un contexto histórico general de su trayectoria. Y me gustaría, Carla, empezar contigo. ¿Cómo ves este gran personaje de nuestra historia? Pues sin duda, como bien dices, un gran personaje, una gran mujer que pues ha tenido una repercusión muy importante en el relato histórico nacional. Una cosa muy interesante es que ella fue reconocida por el gobierno mexicano por su labor a la patria durante la Guerra de Independencia, en un periodo en el que ciertamente pocas mujeres eran consideradas como heroínas, ¿no? Con esta, digamos, cualidad virtuosa que sí ha distinguido a muchos varones, porque recordemos, en la memoria histórica pues se ha privilegiado hombres de política y de guerra, pero Leona Vicario es una de las pocas mujeres que están en este panteón histórico nacional. Desde su fallecimiento en 1842 se le realizaron honores en su ceremonia luctuosa. Acudió Antonio López de Santa Anna y además a lo largo del siglo XIX se escribieron biografías sobre ella. La primera es de 1842, justamente de Carlos María de Bustamante. La segunda de Francisco Sosa en 1884, donde se le incluye dentro de un compendio de biografías de mexicanos ilustres distinguidos. Y en 1894 de Jacobo María Sánchez de la Barquera. En 1900 sus restos pues pasaron a formar parte de la entonces
entonces llamada Rotonda de los Hombres Ilustres, que hay que decirlo, que una mujer estuviera en un espacio así que se denominaba Hombres Ilustres, pues da que decir de la importancia de este personaje. Hasta el 2003, este espacio ya se llama Rotonda de las Personas Ilustres, como un reconocimiento, pues de que la denominación hombres no nos incluye necesariamente a las mujeres. Y bueno, ya para terminar, vivimos en un momento en el que pues hay una recuperación de la historia de las mujeres, y qué honor que Noemí Juárez, que encabeza esta iniciativa, también desde las mañaneras nos acompañe en esta sesión. Claro, y a mí me gustaría mencionar y preguntarle a Noemí, porque Noemí es autora de un capítulo del libro La historia del pueblo mexicano, que hacemos de independencia. Ella hace justamente la sección de las mujeres. Y luego Noemí tiene una biografía para niños y niñas sobre Leona Vicario. Entonces a mí me gustaría, Noemí, aprovechando justamente este conocimiento que tiene sobre las mujeres en la independencia en particular, independientemente de todas las mujeres a través de nuestra historia, ¿cómo podrías insertar la participación de Leona Vicario en este momento de la lucha por la independencia? Es muy importante porque justo creo que Leona Vicario fue este modelo de mujer que, como retoman, fue una de las más visibles en su momento. Es decir, 1813, muy temprano, tiene este reconocimiento por parte del Congreso de Chilpancingo como benemérita, es decir, sus propios compañeros insurgentes, la propia insurgencia la reconoce. Todo siglo XIX va a tener este mote de la mujer fuerte, ¿no? La mujer fuerte mexicana, y se convierte en este modelo de las características de lo que se espera de la mujer mexicana. Pero creo que pese a estos reconocimientos, estas primeras biografías que se hacen sobre ella, va a quedar después en el olvido. Va a ser 2020, año de Leona Vicario, si lo recordamos. Lástima que fue ese año donde empieza el proceso de pandemia en nuestro país, pero era un año ya dedicado completamente a Leona Vicario. Se estaba recuperando su figura muy importante, y creo que, bueno, lamentablemente la pandemia hizo que parara un poco este reconocimiento, y previamente se había dejado de lado. Es muy importante que hablemos de Leona Vicario, sí, como uno de estos personajes fundamentales en el proceso de independencia, por lo que vamos a ver completamente qué hizo en distintas facetas: la parte económica, la parte de los campamentos, la parte de la propaganda como correo, como espía, y creo que eso es lo fundamental de ella, destacar todas las actividades que hace, y bueno, sobre todo, y yo creo que su mejor herencia a la insurgencia va a ser el cómo posiciona las decisiones de las mujeres en la voluntad política. Recordemos estas críticas que se le hace. Yo creo que esa es una manera muy importante de cómo acercarnos a Leona. Esta crítica de solamente estuvo ahí por ciertos intereses y no por todas las decisiones que estuvo tomando a lo largo de su participación. Pues la opinión de Lorenzo ahora es más importante porque es el único varón en este panel. Ya me di cuenta. Y su visión siempre va a ser muy importante en este programa. Yo tengo que abrir mi participación señalando que desde luego no me considero ni remotamente un especialista en Leona Vicario. Otro punto interesante es que tenemos poca información de ella en relación a la que tenemos sobre otros de los personajes centrales de la independencia. Y aquí hay algo que el público debe de estar consciente: lo de la información. La figura, cuando centramos nuestra atención en una figura porque representa los valores de un momento, tenemos que estar también conscientes que es la necesidad de un grupo político, de un país, de reconocer, de buscar héroes, y es difícil conseguirlo en esas circunstancias
del lado femenino, porque es un mundo muy masculino. El mundo de la independencia es un mundo de líderes y de combatientes masculinos. Entonces, encontrar a alguien en ese universo que tenga la calidad de heroína, bueno, pues tenemos que poner de su vida porque son ejemplares, pero reconociendo que en este caso tenemos poca información. Y si te parece, la vamos a retomar la que hay después de regresar de este corte. YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Conflicto independentista. Maciosare. Qué bueno que continúan con nosotros. Me gustaría, Lorenzo, que abordaras tema que terminamos en el corte, que anunciaste en el corte, sobre qué mundo era ese, el de Leona Vicario. El mundo era todavía el mundo de la colonia. Y va a seguir siendo, incluso después de la independencia, en buena medida la cultura y las formas que rigen en ese mundo son herencia. Y no hay muchas mujeres que tengan un lugar destacado. Es interesante que Leona Vicario queda huérfana y queda a cargo de otras personas, hombres desde luego. Venía de una raíz no insurgente. Veamos la persona que estaba más cercana y que fungía como su padre, el señor Pomposo, que era español, si mal no recuerdo, y muy ligado a la élite económica de la época, que a la vez estaba muy ligada a la explotación de la plata. Y ella era muy joven. Ella en realidad dependía de él. El dinero se lo daba el encargado de administrar sus bienes. Entonces tenía una limitación cuando se dice entregó su dinero a la insurgencia. Bueno, tenía poco dinero ella personalmente. Creo que le daban 200 pesos, ya no sé si al año o al mes, pero dependía de otros. Y aquí, como soy el único representante del sexo masculino en el grupo, quiero también enfatizar el papel de don Andrés Quintana Roo, porque en la salida de una joven de la clase alta al mundo de la política y de la política de oposición, contra todo lo que la rodeaba, se explica en buena medida también por la relación con Quintana Roo. No se les puede quitar a la pareja aquí, sino la pasaron de la patada en muchas ocasiones, pero se mantuvieron como pareja, tuvieron descendencia. Ella murió antes que él, pero yo pondría la unidad, más que andar sacando a una mujer y decir aquí está y el otro, ¿no? El problema que yo veo, a ver qué opina Noemí, es que Leona Vicario, antes de ser novia de Andrés Quintana Roo, tenía otro novio que andaba también en el movimiento autonomista, no era insurgente. Obregón, Octaviano Obregón, fue diputado por Guanajuato a las Cortes de Cádiz. Y él andaba involucrado con este grupo que en 1808 quiso poner un gobierno propio, no independiente de la metrópoli de España, pero sí donde los criollos pudieran gobernar. Y Leona desde entonces estaba comprometida con estas ideas, pero después rompió con esas ideas, se radicalizó, y esto es para mí lo más importante de Leona, para mí, se hizo revolucionaria, se hizo insurgente. No sé, Noemí, ¿tú qué opinas sobre esta relación de la evolución
política de la propia Leona. Es muy importante y también me gustaría retomar el tema de la información, porque si bien Leona es de estas mujeres que sí conocemos y que se puede documentar su historia porque sabía leer y escribir, porque era una mujer culta que fue educada en una élite novohispana donde tuvo el acceso a las letras, a la cultura. Sabíamos que de la literatura universal que conocía, porque así firmaba los seudónimos con los que mandaba correspondencia. Agustín Pomposo, muy relacionado con la universidad. Entonces estamos hablando que si bien dentro de todas las mujeres que no conocemos del proceso independentista, es la más conocida porque su propia condición favorece el que podamos hacer una biografía de ella. Están las cartas que escribió, está el testamento, están los interrogatorios, está todo lo que ella firma. Creo que esto va a ser muy importante porque en ese mundo de Leona del que hablábamos hace un momento, también es muy importante establecer el cómo era ser mujer en esa época dependiendo al grupo que pertenecías. Entonces, en este caso, mujer criolla, mujer con ciertas posibilidades económicas, sociales, culturales que nos permiten el día de hoy rescatarla porque hay documentación, está su testimonio, cosa diferente al resto o la mayoría de las mujeres de las que no tenemos este nombre ni apellido. Y es justo en este proceso de Leona formativo, es una educación sí muy particular, con una biblioteca muy importante, donde seguramente se estaba nutriendo de todas las ideas del momento. Tampoco podemos omitir que nace en 1789, ¿no? Un año fundamental. Ahorita vamos a ver qué libros leía Leona. Y yo creo que todo eso la va formando, la va politizando a llegar a estos momentos donde se convierte en una insurgente. Claro. Sí, yo quisiera un poco mencionar por qué la educación de Leona fue, digamos, tan profunda, por qué ella tuvo acceso a la literatura, a las bellas artes, y creo que se puede explicar un poco por la propia historia familiar. Sus padres, Gaspar y Camila, Gaspar de origen español, Camila de origen de la élite criolla, pues tuvieron historias muy particulares de ambas familias ligadas a las élites, a instituciones pues muy elevadas del periodo novohispano. En el caso de la familia de la madre de Leona, pues son varios hermanos, quedaron sin padre desde muy pronto, cuando eran ella muy pequeña, y entonces la que fue abuela de Leona se hizo cargo de la familia. Es decir, la propia madre de Leona Vicario pues vivió en una familia liderada por una mujer, que tuvo que hacerse cargo de sus hijos, y digamos que se refleja, digamos, esta educación en los altos cargos que llegaron a tener los varones, porque estamos en un periodo en el que a las mujeres, sobre todo de la élite, se les educa sobre todo para el matrimonio. ¿Qué hacía una mujer de la élite novohispana? Pues aprenderse de memoria el catecismo, aprender a bordar, ser una mujer pura, la moda, andar por la Alameda, paseándose. Y en el caso de esta familia que viene de Camila, en donde el tío Agustín Pomposo pues también llegó a estar ligado a la universidad, con altos cargos, un abogado, se nota el ímpetu de la abuela de Leona por educar así a la familia. Entonces creo que podemos decir que la educación de Leona viene por este ímpetu de su madre. Y Leona, pues efectivamente se acercó a diversas ideas políticas. Sí creo que le tocó un contexto muy convulso. Nada más muy rápido, aunque su tío Agustín Pomposo, quien se hace cargo de ella, pues se sabía que estaba en favor de la causa realista, pues estaba rodeado de gente que sí estaba en favor de la independencia. Incluso el propio Genaro García dice que pues aunque él decía ser realista, no agachaba la cabeza cuando tenían que hablar del monarca. Entonces probablemente también de todo ese contexto pues venían ideas de independencia y libertad. Claro, yo creo que aquí podemos nosotros acordar que el mundo de las mujeres durante la época de la independencia era un mundo hecho para hombres, sobre todo el poder, el acceso al poder, y a otros aspectos las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho.
Por eso el señor, pomposo, era su tutor, a pesar de que ella pues ya tenía 24 años. Sí, sí. Pero es un mundo de hombres. Y en ese mundo de hombres, ella se involucra con las ideas independentistas. Pero para mí hay una cosa fundamental. Muchas mujeres como ella están en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Mariana Rodríguez y la otra señora Teruel están y son de la élite, igual, y amigas de Leona, pero no fueron insurgentes nunca. Ellos no querían el programa que reivindicaron, el programa social, ni tampoco querían separarse totalmente de España. Y para mí Leona da este salto. Esto es fundamental. Ahora bien, Noemí hablaba, y también Carla, de la cultura de Leona. Afortunadamente a Leona, bueno, por un lado afortunadamente, porque queda una huella importante, le abrieron un juicio de infidencia, es decir, de traición. Ese es el documento que dices, Noemí, del cual los historiadores nos hemos dado cuenta, entre otras muchas cosas, de sus lecturas. No hay, le encontraron a ella en su inventario de bienes, porque le tuvieron que hacer, porque estaba acusada de infidencia, es decir, de traición, le encontraron algunos libros, pero son sus tías que, aunque abiertamente no simpatizaban con la independencia, dijeron qué lecturas tenía ella. Y en toda la narración de las lecturas que cita Genaro García, no hay un solo libro religioso. Totalmente distinto. Yo he estudiado las lecturas en las mujeres en esta época y la mayoría tienen bibliotecas religiosas, donde hay un predominio del llamado libro devocional. No es el caso de Leona. Leona tiene 3, dicho por las tías, en este juicio que le abrieron, ¿qué leía? Y entonces ya dijeron, leía lo mismo que leían la mayor parte, digamos, los bestsellers de la época. 1, Feijoo. Benito Jerónimo Feijoo, en la Nueva España y en todo el mundo hispánico, dio a conocer las ideas de la Ilustración, que es fundamental, y eso cambió la mentalidad de la gente. 2, Fenelón, que son las aventuras de Telemaco, que son las lecciones para educar al futuro príncipe de Francia en la idea de un buen gobierno. Y también leyó mucha novela romántica. En la época el romanticismo en Europa estaba en apogeo. Leyó mucho y leyó mucho libro de historia. Todo, y eso estaba leyendo, los insurgentes leían eso y los otros también. Pero finalmente las lecturas, que son muy importantes, tampoco nos explican suficientemente esa decisión de ella de irse a abrazar la lucha insurgente, que para mí es fundamental en la vida de Leona Vicario. Bueno, continuamos, vamos a un corte y regresamos. Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Leona Vicario es recordada como una de las figuras más importantes de la independencia de México y su legado sigue siendo reconocido por su valentía, compromiso y dedicación a la causa. A través de su ejemplo, inspira a las generaciones actuales a luchar por la justicia, la igualdad y la libertad. Maciosare. Gracias por continuar con nosotros. Ahora me gustaría abordar un tema para ligarlo con donde nos quedamos en el corte anterior y relacionar la cultura. Ya vimos que Leona tenía esta educación, que ya habló Carla bastante y también Noemí, justamente viniendo de la élite novohispana. Y yo mencioné algunas lecturas que ella hizo muy importantes, de tal manera que ella estaba conectada con el mundo material, con el mundo social que estaba cambiando en ese momento. Pero todo esto alcanza para ser revolucionaria, para huir, irse con los insurgentes en el año de 13.
todas las penalidades que ella vivió. Esto influye, alcanza para dar ese paso. ¿Y por qué otras mujeres no lo dieron? ¿Por qué ella sí lo dio? Yo quisiera sobre este tema, pues que reflexionemos en torno a que viven en un momento de ruptura, pero lo que implica la ruptura y esta revolución, que es la revolución de independencia, que además pues viene de ideas que son efervescentes pues en diversos lugares del mundo, sobre todo de Europa, es que la ruptura también implica la construcción de un nuevo pensamiento. Y sobre esta cuestión, ahora que nos relatabas, Cristina, cuáles eran las lecturas de Leona Vicario, y ella leía a los ilustrados, ella también pues conocía la historia y en este momento empieza a forjar una crítica muy dura hacia la conquista. Esta noción que tenía pues de los conquistadores y del propio Hernán Cortés como pues quienes sometieron a los indígenas es parte de una cultura criolla, y eso es muy importante porque empiezan desde diversas aristas a reflexionar qué es lo que les da identidad como nacidos en una tierra que pues está dominada por un gobierno que está más allá del océano. Y pues dentro de esta cultura también está, por ejemplo, el culto a la Virgen de Guadalupe, que ya lo sabemos. La Virgen de Guadalupe es un símbolo que toman los insurgentes como una oposición a la Virgen de los Remedios del ejército realista, y que además está afincada en lo nacional, en lo propio. Aunque, bueno, sabemos que Leona Vicario tenía lecturas laicas, ella también era profundamente religiosa. Como todos. Claro que sí. Y otra cosa que no se nos debe escapar y que seguramente podremos abordar un poco más es que pues esta cultura letrada que ella expone en diversos momentos se consolidó con su trabajo periodístico, y que también pues el haber escrito para diversos periódicos, el Ilustrador Americano, el Correo Americano del Sur, el Semanario Patriótico Americano y el Federalista, pues es parte de este ímpetu, de esta inquietud por expresarse, ser oída y hablar de sus convicciones políticas propias, personales. Muy bien. No sabemos incluso si el lugar que tiene en la familia va a determinar. Pensemos que es hija única. Es heredera, es hija única, no tiene hermanos. Tal vez su educación, tal vez su formación hubiera sido diferente si en esta familia hubiera tenido hermanos varones, por ejemplo. ¿Cuál es su condición incluso familiar? Gaspar Vicario, originario de Castilla la Vieja, primero llega y radica en Zacatecas, donde contrae primeras nupcias, que son las dos hijas primeras que tiene, medias hermanas de Leona, María Luisa y Brígida. Si nos damos cuenta, ellas van a tomar el destino de lo que se esperaba de las señoritas de la clase alta de ese momento. Una de ellas se casa con un marqués y la otra ingresa a la Orden de las Carmelitas en Valladolid. Este cuadro famoso donde vemos a Leona Vicario de 5 años, ¿no? Está retratada con sus medias hermanas, con María Luisa y con Brígida, que nos hablan del destino que se esperaba de estas señoritas en ese momento. Ya después Gaspar, cuando enviuda, viene a Ciudad de México y es cuando casa con Camila, y solamente van a tener a Leona. Es hija única, heredera de este matrimonio. Entonces también yo creo que iba a ser muy influenciable la situación de la familia, es decir, no tener hermanos, no tener que responder incluso a otros personajes masculinos de la propia familia. Entonces también... Y de alguna manera la relación, yo en eso estoy de acuerdo con mi querido Lorenzo. La relación con Andrés Quintana Roo fue muy importante. Sí, aquí sí estoy en minoría, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo contigo. En esta mesa, más bien hago mutis. A mí me llamó la atención algo que no se ha tocado de su personalidad. El hecho de haberse ido con don Andrés Quintana Roo antes de casarse, porque las circunstancias obligaron a que se tuvieran que ir como pareja. Y en momentos difíciles, no estaban en la punta de la ola, estaban tratando de sobrevivir. Entonces hay algo que podría relacionar a Leona Vicario
con otros movimientos ya posteriores en relación a la mujer. El hecho de que ella decide irse en contra de las, dices, era muy creyente, católica, apostólica y romana, pero en el momento de la pareja hay una etapa en que no están casados y ya son pareja. En eso rompe con una de las Incluso, de los moldes. Perdón que te interrumpa, no encontraron el acta de matrimonio de ellos. No. Ellos habían dicho que se habían casado en Tlalpujagua. Fueron a investigar a la parroquia de ahí y nunca la encontraron. No hay ese documento. Yo también averigüé ahí con una experta en esto de una colega en el Colegio de México y no encuentran, no hay. Se supone que se casaron, pero no hay un documento. Y esto también lleva a que pongamos énfasis en la ruptura con patrones, déjate políticos, patrones sociales, mucho más culturales, profundos. La razón de ser de la mujer en la sociedad, y ella además lo pagó porque perdió su fortuna, al menos temporalmente la perdió. Al final recupera algo, 2 casas, no una, 2 casas y una hacienda que el nuevo gobierno la recompensa por su... El gobierno ya independentista. Ya independentista. Pero en el momento duro es pobre. De ser niña bien pasa a ser nada. Y aquí tiene también que venir el apoyo de su esposo, porque don Andrés sigue siendo el apoyo de esta pareja. No vivió sola, vivió en pareja. Y yo reivindico a don Andrés. Sí, y no está solo. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, te voy a decir por qué. Eso no le resta méritos a Leona, al contrario, desde mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo contigo, ella rompe muchas conductas de carácter social y cultural al irse con el novio, que no las quisieron dejar casar. Ahora, ella no se va con el novio nada más por irse con el novio, no. Ella abraza un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida no solamente es para el país que quiere construir, un país independiente, sino también un proyecto íntimo, familiar, con quien tener hijos. Esa es la parte más importante. Más importante, por eso yo creo, estoy de acuerdo contigo, no está reñido la situación. Ella se decide porque tiene convicciones, y las convicciones no nacen de las lecturas. Los libros no hacen revoluciones. Sí las acompañan, como estamos viendo ahorita, pero la verdad es que ella quiere construir un país diferente. ¿Y eso quién lo proponía? No los autonomistas donde estaban sus amigos, no, los insurgentes. Ese es el valor de ella desde mi punto de vista, que va de la mano con el amor. Todos los que han vivido revoluciones no pueden separar ambas cosas. Si tú no abrazas un proyecto para tu país, rompes el proyecto personal, como seguramente lo rompió con Obregón, con el primer novio. Y sí estoy de acuerdo contigo para que veas que no estás sola, ¿no? Ahí habría también, en esta ruptura, digamos, de paradigmas de la época como mujer, pues este valor que tiene el haber vivido en este momento tan convulso. Pasa también con las mujeres de la Revolución Mexicana. Es una ventana también de oportunidad de tomar sus propias decisiones y de unirse a un momento histórico cambiante. Hay 2 momentos en el que ella rompe con estos paradigmas. Efectivamente, uno es cuando se va con el novio, pero antes ya había roto un pacto de matrimonio con Octaviano Obregón, porque habían incluso firmado las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué tendría que haber hecho Leona cuando Octaviano pues va a España y se convierte en diputado en las Cortes? Desde la visión de la época, pues quedarse en su casita a esperar al prometido con el que se va a casar. Pero bueno, entonces esta separación es la que pues marca, digamos, la distancia
y se mete Quintana Roo como un aprendiz en el bufete de abogados de su tío, y bueno, ahí también del tío de ella. El tío de ella, no de don Andrés. Así es, y pues aquí también todo esto en medio de un contexto en el que pues muchos están radicalizando. Andrés Quintana Roo pues ya trae las ideas más radicales de la independencia. Y ya nada más sobre este debate de qué implica, ¿no? El amor para las mujeres, el punto aquí es que Leona defendió sus convicciones por encima de las acusaciones externas de que todo lo que hizo fue por amor y siguiendo al marido. Entonces, la propia acusación responde a meter a las mujeres en ese cajón de que todo lo que hacemos pues tiene que ver con servir a los demás, con amar a los demás, y esa ruptura de paradigmas de Leona, por eso es tan potente y que nos habla incluso a las mujeres del siglo XXI. Es la toma de decisión, o sea, porque en ese momento, entre tanto matrimonio arreglado y entre tanto matrimonio que era una forma de negociación, de acuerdos entre familias, se está decidiendo por la pareja que quiere que la acompañe, y además hay unas cartas muy interesantes, hay correspondencia entre Andrés Quintana Roo y su padre, donde Andrés le está dando información sobre que Agustín no les permite el matrimonio, y el padre le contesta a través de cartas a Andrés así de, esa mujer no es valiente, ¿no? O sea, que no tiene el valor para enfrentarse al tío. Y no me cae bien. No me cae bien. Aquí vamos a un corte y regresamos con las conclusiones de nuestro programa. Maciosare. Sigue haciendo historia. Hasta el momento es la única mujer honrada en México con funerales de Estado. Maciosare. Les agradecemos que hayan llegado al final de nuestro programa. Ahora vamos con las conclusiones, nuestra votación. Carla. Sí, Leona Vicario es un personaje que ha estado en la memoria histórica de nuestro país, en la cultura popular durante siglos. Ha estado en billetes, se ha representado en monedas. Sus biografías las estudiamos desde que vamos en la primaria. Es decir, es un personaje muy conocido. Sin embargo, para las mujeres sobre todo, escuchar y conocer a profundidad el pensamiento de mujeres tan interesantes, yo diría incluso tan intensas, es muy inspirador. Y eso me lleva pues a pensar en la historia de las mujeres en general, aunque pues en la actualidad hemos escuchado mucho más del rescate que las historiadoras hemos hecho para poder conocer a más mujeres del pasado, pues sigue siendo un relato dominado mayoritariamente por hombres. Los referentes, sin embargo, son interesantísimos y sobre todo dan mucha emoción. Para mí, leer algunas de las frases, de las palabras que en su momento, pues Leona Vicario plasmó en sus textos, nos dan un modelo justo de ruptura, de tomar sus decisiones por propia cuenta, y sobre todo la defensa que en su momento hizo frente a Lucas Alamán al decir que pues no era solo el romance el móvil de las pasiones y que las mujeres tenían convicciones propias. Para mí es algo que ilustra justamente esta defensa de que pues las mujeres no únicamente estamos para el espacio doméstico y servir a los demás, sino que pues podemos emprender pues prácticamente lo que queramos y formar parte de la sociedad en todas sus aristas, por supuesto, incluyendo también la política. ¿Cómo votas? Pues por supuesto que benemérita de la patria, en oposición a esto de que únicamente por romance en contra de Lucas Alamán. Exactamente. Muy bien. Noemí, tus conclusiones. El resumen también en contra de Lucas Alamán. Muy bien. Como benemérita de la patria, sin duda, porque creo que podemos valorar la herencia que nos deja Leona Vicario también, primero como insurgenta,
en esta lucha, en la insurgencia, porque se radicaliza, porque está en los campos, porque lo hace a través del correo siendo espía, aprovecha su propia condición para estar escuchando lo que decían los realistas, para llevarlo también hacia los correos, diseña este sistema de códigos, pone su inteligencia, su creatividad a la causa, el recurso económico, es decir, no escatima en las acciones que contribuyen a la insurgencia, pero sin duda también creo que el poner sobre la mesa y a la discusión que las mujeres no participan solamente por amor. Bien, muchas de ellas están ahí involucradas porque pertenecen a sus familias, son madres, son esposas, son hijas, son hermanas y se van a involucrar con sus familias, sí, pero no es la única condición y no es el único caso, y creo que ella en este momento, esa carta vindicativa contra Lucas Alamán, pues puede ser una bandera del feminismo, claro, de nosotras, de decir no solamente, porque además lo cuestiona y le dice, mi captura se da porque era correo de los insurgentes, no por mandarme cartitas amatorias, ¿no? Yo hice esto y de las mujeres de mi condición, pues yo fui la que más se arriesgó. Entonces creo que su herencia es poner y colocar a discusión. Muy bien. Lorenzo. Yo le pondría el acento en los indultos. Los dos, don Andrés Quintana Roo y nuestra heroína, rechazaron el indulto por lo menos en 2 ocasiones. No estaban en condiciones de realmente de decir vamos a ganar, no, al contrario, estaban en circunstancias muy difíciles. El tercer indulto, el que sí aceptan, es cuando la insurgencia está derrotada. Claro. Ya cuando no queda... En el 18. No queda ninguna otra posibilidad, salvo un suicidio. Entonces, el haber resistido antes de esto, la oferta de indulto y decir no y seguir y no y seguir, y ya en el tercero, bueno, que los iban a mandar a España, bueno, se fueron a Toluca, si mal no recuerdo, ¿no? Un poco más cerca. Y entonces las cartas cambian. De repente, la insurgencia que estaba en Guerrero y en las montañas, ¡pum!, está también en el centro de la política. Y ahí es cuando es uno de los pocos gestos históricos de reivindicar a alguien cuando está viva. Claro. Generalmente lo hacemos cuando ya están muy idos de este mundo y cuando es muy útil. Ahí se le reconoce cuando está viva. Claro. Y por parte primero, como benemérita de la patria, por el Congreso de Chilpancingo, 1813, a propuesta de Rayón y Morelos, le dio una pensión económica porque sus bienes ya dijiste que no los tenía a la mano. Yo creo que ya hablamos mucho. La votación, Lorenzo. Pues contra Lucas Alamán. Contra Lucas, a favor del Congreso de Chilpancingo. Sí. Bueno, yo también, obviamente, a favor del Congreso de Chilpancingo, porque eso es lo interesante. El Congreso le dio ese nombramiento. En diciembre de 13, cuando ya se estaba terminando las tareas de este Congreso. Esto es fundamental. Son los insurgentes, cuando van a iniciar su declive, por cierto. Sí. Bueno, yo creo que Leona es importantísima, ya hablamos bastante de ella, pero creo que representa una parte de lo que las mujeres de esa época hicieron. Lo que pasa es que ellas son anónimas, pero hubo muchísimas mujeres que no abrazaron la causa de la insurgencia porque sus maridos estaban en ese campo, sino porque querían construir un país distinto, donde no hubiera injusticia. Y creo que igual que ella, fueron correos. Sí.
Incluso aquellas mujeres, esa es la diferencia con la élite, le secuestraron a los niños, a los hijos, los tenían como rehenes. Lo que hizo Iturbide con esas mujeres, de secuestrarlas, es verdaderamente tremendo. Entonces yo creo que al hablar de ella, estamos hablando de un conjunto de mujeres que en esa época expresaron un proyecto para este país y continúan con sus maridos. Eso es lo fundamental para mí. En este momento se trata de construir un nuevo país, una nueva sociedad, y hacerlo con los hombres. Más adelante lucharán un siglo después por sus propias reivindicaciones. Pero aquí es un parteaguas importantísima de la lucha feminista desde mi punto de vista. Pero vamos a las recomendaciones, Carla, ¿qué te parece? Sí, maravilloso. Yo tengo este pequeño libro titulado ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Leona Vicario, de Anne Staples, que se publicó por el Colegio de México. Es una biografía de Leona Vicario, pues que sobre todo se centra en revisar su participación como insurgente entre 1813 y 1818. Muy interesante, muy fácil de leer y pues accesible. Muy bien, gracias. Noemí, ¿tu recomendación? Yo voy a recomendar un medio audiovisual que se produjo aquí en Canal 11, Requiem por Leona Vicario. Eso es una serie con distintos capítulos y se basa en la novela La Insurgenta. Entonces, justo empieza, para no contar toda la historia, cuando se empieza los funerales, cuando se está discutiendo si se le nombra benemérita o no. Muy bien. ¿Lorenzo? Mi recomendación es la misma. Anne Staples es una colega mía, a quien, con quien discuto mucho, y así que ese libro sería una de las recomendaciones. El de Eugenio Aguirre también, de Leona es una novela. Vicario, La Insurgente. Sí. Uno es historia y el otro es novela. Y el otro es novela, pero tienen en el centro la misma problemática. Muy bien. Bueno, yo voy a recomendar un libro que a mí me parece que todavía sigue vigente, que es el de Genaro García. Claro. Genaro García conmemoró el centenario de la independencia con este libro maravilloso que ahorita lo van a ver en pantalla, que se llama Leona Vicario, heroína insurgente. Y está digitalizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Usted lo puede ver. Este libro de Genaro García, la verdad es que no está superado desde mi punto de vista. Porque él utiliza material de primera mano. Lo que hay que hacer es darle una interpretación un poco diferente, pero las fuentes que utiliza Genaro, la verdad, no sé, Noemí, si me pueda corregir, pero no he visto otro historiador que maneje nuevas fuentes. Incluso fuentes que él maneja ya no se pueden localizar. Por eso es una joya. Y el otro que voy a recomendar es una obra de teatro. El Eterno Femenino, de Rosario Castellanos, aprovechando que ahora está cumpliendo los 100 años de vida. Esta es una obra de teatro, es una farsa. Ahí la tienen, editada por el Fondo de Cultura Económica varias veces. Esta se editó la primera vez después de la muerte de ella, en el 75, ella murió en el 74, pero está digitalizada en la página de Enrique Dussel, lo pueden ver. Esta es una obra de teatro en farsa que ridiculiza desde luego el papel que a las mujeres le han dado de manera tradicional, y además hace parodias con otras mujeres de nuestra historia. Por ejemplo, la Malinche, Sor Juana y Doña Josefa, que era la heroína fundamental de la independencia. Así que la pueden leer, se la recomiendo con muchísimo gusto, porque es una obra feminista totalmente. No sé si quieran agregar algo, compañeras, compañero, ya estamos
terminando. Tenemos unos segundos. Sí, que yo estoy totalmente de acuerdo en esta, digamos, mirada feminista que podemos hacer no solo de Leona, sino de muchas otras mujeres de nuestro pasado. Y solamente eso, que son una inspiración inigualable justo para entender los logros, los alcances y los derechos que gozamos las mujeres en la actualidad. También se los debemos a mujeres como Leona Vicario. Pues muchas gracias. Yo quisiera terminar reiterando el agradecimiento a Noemí Juárez por estar aquí con nosotros en esta ocasión, que fortaleció muchísimo el tema. Y los esperamos la semana que entra. Buenas noches. Maciosare.